Sí, la labor entonces del Señor es, digamos que optimiza la labor de las tribulaciones y de las circunstancias difíciles para poder formar nuestro carácter, así como es, ¿verdad? Limpio un diamante y puede ya este diamante encontrar todo su brillo. Entonces, las tribulaciones de alguna manera forman nuestro carácter, pero tampoco queremos que la tribulación sea permanente porque el Señor siempre nos habla que son periodos cortos de tiempo donde nosotros somos pulidos, ¿verdad? Entonces, la tribulación desde el punto de vista de la doctrina cristiana vendría a ser aflicción, dolor, angustia, y cómo esto se padece en el nivel de todo nuestro ser interior, incluido el nivel espiritual. Cuando nosotros nos hemos apartado, puede ser que nos estemos apartando del camino de Dios o que estemos perdiendo esa comunión íntima con Él. Entonces sería un tiempo donde nosotros como seres humanos estaríamos viviendo diferentes situaciones, ¿verdad? Que son situaciones de opresión y podríamos, lo encontramos en las escrituras llamado como el día malo. Y en estos días malos pueden venir diferentes tipos de tribulaciones como prisiones, persecuciones, enfermedades, pobreza, etcétera. Estas cosas son consideradas como las, digamos, formas en que el Señor pule, ¿verdad? Ese diamante que somos nosotros, que luego radiaríamos la luz de Cristo. Entonces sería esa disciplina que el Señor está trayendo sobre un pueblo. Puede ser sobre un pueblo que ha sido infiel, ¿verdad? O sobre una persona que obviamente siendo justa va a entrar en una prueba de fe. Entonces, una prueba de fe le permite a la vida del creyente poder madurar para poder crecer en perseverancia y en paciencia. Dice la palabra, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tiene su perfecto cumplimiento para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Esto está en Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Entonces sabemos que igualmente Dios nos va a llevar en algunos momentos de nuestra vida a vivir una prueba, ¿verdad? Pasar por este fuego que veíamos allí, que era el proceso del diamante, pero sabemos que estas pruebas nunca van a ser superiores a nuestras propias fuerzas, porque Él nos da la confianza de que nosotros siempre vamos a obtener la victoria, porque estas pruebas son siempre temporales. En 2 Corintios 4, del 15 al 18 dice, porque todas estas cosas que padecemos, lo hacemos por amor, ¿verdad? Para que abunde más la gracia por medio de la acción, sobreabunde la gloria de Dios. Por tanto, nosotros no desmayaremos, aunque el hombre exterior se va desgastando, siempre sabemos que el Señor nos está renovando. Y sabemos que las tribulaciones son momentáneas. Bueno, lo habíamos dicho anteriormente, pero pues es la palabra en la que estamos enfatizando, ¿verdad? Sabiendo que estas tribulaciones son por un tiempo y obviamente en el tiempo de la tribulación sabemos que todas las cosas que hemos estado hablando acerca de estas emociones, más que derribarnos, lo que hace es que nosotros, a pesar de ellas, podamos estar en el reposo del Señor, porque el reposo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, de todas maneras, aunque estemos pasando por este valle de tribulaciones, nosotros podemos orar, podemos clamarle al Señor para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos tenga en su abrazo, ¿verdad? Nosotros estemos allí agarrados de su mano. Démosle gracias al Señor y hagamos una oración para que el Señor haga que esta tribulación sea tan leve como Él lo ha prometido. Señor, te damos gracias, Padre nuestro, para que tú, Señor, como eres tan bueno y tan amoroso y siempre nos ayudas, entonces cuando nosotros estemos en estas dificultades,
Tú conoces las dificultades de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces todas estas cosas que hemos estado hablando en esta noche, los afanes, los temores, las ansiedades, todas estas dificultades que sufrimos, Padre, pero sabemos que tú eres quien nos ayudó y que nosotros podamos, Padre, también comprender que podemos ser consolados porque tú eres nuestro consolador. Y así, cuando nosotros hayamos sido consolados por ti, entonces nosotros habremos sido entrenados para poder ayudar a los que sufren y asimismo consolarlos en sus problemas. Nosotros, Padre, sabemos que tú eres el que nos consuela en todo sufrimiento. Y las cosas que hemos vivido, sabemos que las hemos podido superar, porque tu consuelo nos ha traído siempre la libertad y la restauración. Podemos decir en esta noche, Señor, que tú nos has ayudado, Señor. Gracias porque hasta aquí no hemos sido derrotados y podemos soportar con paciencia estas dificultades y estos sufrimientos, porque sabemos que cuando los afrontamos, estamos también reconociendo que tú eres quien nos da toda la fortaleza. Por eso podemos confiar en ti. Podemos confiar en ti, Padre, porque eres tú el Dios de toda consolación. Te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos confiar en que el diamante nunca se va a romper en las manos del tallador. Del tallador. Así es. Bueno, continuamos aquí en claridad radiante. Así como el diamante expresa su valor por la variedad de las facetas y como cada una de ellas es un espacio para proyectar la luz, el helicrines es en nosotros las facetas de la luz de Cristo para poder proyectar el resplandor de su verdad y su justicia. Nosotros podremos correctamente ser juzgados a plena luz, juzgados por los rayos de la verdad de Dios y encontrarnos sin culpa delante de Él por la gracia de su amor. Es posible resplandecer y tener la claridad divina de la visión espiritual, porque el helicrines de Dios en mí me da la sinceridad y la transparencia del cristal. Esto es posible cuando hemos sido probados, totalmente examinados, por lo tanto, certificados con sinceridad y pureza. Helicrines es un vocablo griego que se refiere a algo completamente claro, libre de hipocresía, sin engaño ni maldad. Es decir, para los que están en la luz de la aprobación de Dios, le es posible alcanzarla en Cristo, y es la oración que el pueblo hace por los filipenses. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que crean en lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Filipenses 1:10. Nosotros somos ministros de luz, la luz de un gran fuego que encenderá la tierra con la pureza del Padre, para que todos puedan ver a Cristo habitando en plenitud. Entonces la tierra disfrutará del esplendor de los hijos de Dios. Los hijos de la luz se portan en su interior el resplandor del cristal y reflejan la imagen misma de Cristo. Este poder manifiesto en los hijos no solo estará acompañado de señales, milagros y prodigios, sino de la integridad, la santidad y la justicia que caracteriza el reino del gran yo soy. Esta etapa de tu vida te preparará para resplandecer como diamante puro y tener un corazón no solo perfeccionado, sino luminoso y brillante. Nosotros nos preparamos y Jesús nos viste de su gloriosa belleza. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Hebreos 1:7. El plan original para el hombre es la paz que sobrepasa todo razonamiento humano. La paz, la transparencia, la brillantez para que el hombre permanezca interiormente en claridad. Un hombre en cuyo corazón reine la paz, una casa que honre el diseño de los cielos, desde los cimientos hasta la cúspide,
De lo contrario, no podremos acceder a la herencia que nos fue otorgada en la cruz, allí donde Cristo pagó un alto precio por nuestra rebelión y las consecuencias que vienen cuando no hemos recibido el amor derramado en el Calvario. No podremos alcanzar esta meta si nos alejamos del modelo de paz y de reposo. Debemos posicionarnos como hijos de luz para obtener la fe que opera mediante el amor. Gálatas 5:6. El reposo es poder de Dios que nos hace descansar en las leyes naturales del reino de los cielos y comprender que ninguna cosa puede moverse sin la orden de la soberanía de Dios y la de su Hijo, quien reina como cabeza de la iglesia. Ni la hoja de un árbol, ni el pétalo de una flor, ni una fina hebra de cabello puede moverse en forma contraria a sus leyes naturales. Si la tierra de tu alma no ha sido purificada, estará desordenada y vacía, y tus pensamientos igualmente estarán erráticos. Las emociones turbulentas y los cuerpos sufrirán también los estragos de todo este desequilibrio. El apóstol Pablo le da una instrucción clara a Timoteo para que su fe se establezca como pilar y sustento de la verdad. Reflexiona en la palabra y responde en meditación con Dios acerca de la pregunta. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Primera de Timoteo 1:5. Seguimos abajo. El amor de un corazón puro y una conciencia clara son los dos peldaños hacia una casa firme y bien establecida. Por tanto, cuando el amor fluye, cuando el fruto del Espíritu Santo domina todas las áreas de nuestro ser, no tambaleará ninguna de las estructuras de la morada donde Dios desea habitar. A diferencia de una casa sin los cimientos correctos, una casa construida sobre la arena siempre será arrasada por las lluvias y las tormentas. La arena de la confusión, la lluvia de pensamientos de temor, las tormentas del enojo o de la tristeza harán tambalear la casa. Todo este ambiente climático emocional son corrientes adversas que se convierten en vientos huracanados que socavan los cimientos de la casa. Estamos alertas a cuidar los cimientos de la casa para que la edificación del reposo pueda establecerse y el diseño de la morada del Espíritu Santo esté como Él anhela. Estamos pues en su reposo, de lo contrario el Espíritu no actuará porque no tiene la libertad para moverse. Mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Isaías 63:10. Cuando en nuestro hombre exterior podemos mostrar la justicia y la santidad de Dios, es porque nuestro ser interior ha sido renovado por el Espíritu de Cristo, que ha iniciado esta acción de transformación en el ser espiritual de cada hombre regenerado por el nuevo nacimiento. Efesios 4:24. Entonces aquí empezamos a ver ya cómo estos vientos huracanados, todas estas aflicciones, todas las tribulaciones, los temores, las angustias, todas las cosas que hemos visto que se convierten, como lo decía aquí ya esta parte final, en un clima, ¿verdad? Adverso de tormentas que hacen tambalear la casa espiritual que es nuestra propia vida, y cómo nosotros también debemos entonces estar cuidando los cimientos. Y como el cimiento, así como Cristo es el Shabbat, el cimiento es Cristo. Cristo es la piedra del ángulo. Y bueno, eso es lo que en esta noche queremos aprender, y es como poder cimentar toda nuestra estructura de vida en el descanso que nos proporciona Cristo, cuando todo nuestro ser reposa sobre esta estructura sólida que es Cristo como la verdad, en todo lo cual nuestro cuerpo entonces se podría establecer firme en la palabra de Dios. Estaríamos cimentados. Y esto hace referencia a que esta seguridad nuestra como creyentes nos establece en la fe. Y veíamos, cuando estamos leyendo allí, que la fe obra mediante el amor. Entonces, por esto
todo este esta segunda fase del libro ha estado estableciendo en nosotros unos pilares importantes del amor del padre, el amor del amigo, el amor del novio y el amor del rey, ¿verdad? Porque esta estructura es la que le da cimiento a nuestra casa espiritual para poder caminar con un fundamento certero. Y así nuestra alma se edificará, entonces entraremos en el conocimiento pleno de la posesión espiritual estable sobre la cual podemos descansar, ¿verdad? Para ya no ser esas personas de doble ánimo que veíamos al principio, que les comentábamos, que es cuando somos llevados por las olas del mar de un lado para el otro y entonces nuestro ánimo no está estable, sino que está allí siendo llevado de un lado para el otro, ¿verdad? Inestabilidad. Entonces, nos debemos enfocar en la esperanza, porque en la esperanza no hay fluctuaciones. De esta manera podríamos experimentar seguridad y mantenernos firmes, cimentados sobre la roca, ¿verdad? Que es Cristo. La palabra de Dios dice en Colosenses 1, 22 y 23, nueva versión internacional. Pero ahora Dios, a fin de presentarnos a nosotros como santos e intachables e irreprochables delante de Él, nos ha reconciliado en su cuerpo mortal mediante su muerte, está hablando Cristo, con tal de que nos mantengamos nosotros firmes en la fe y podamos estar bien cimentados, estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Ese es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación, bajo el cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser un servidor. Entonces vemos cómo, de alguna manera, nosotros nos vamos a mantener en esperanza, es decir, ya no vamos a estar en la desesperanza si nuestro cimiento es Cristo. Es decir, esa es nuestra estabilidad emocional. Así es, en el nombre de Jesús. Bueno, seguimos acá de regreso al Edén. Nuestra nueva naturaleza exterior irá creciendo en un proceso progresivo y continuo para mostrar los hábitos saludables de un verdadero ser interior firme y por tanto un ser espiritual inteligentemente regenerado por acción directa del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos conduce a través de una experiencia permanente de activación del hombre tipo Edén, llevándonos cada instante a un nuevo comienzo, a una diaria renovación en el lugar de su presencia, a una transformación directa que se ejecuta mediante la acción misteriosa que ejerce el Espíritu Santo en nuestro espíritu, en quien vosotros también sois juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. Cuando somos impartidos por el poder de Dios de segundo bajo su acción divina, somos expuestos a la gloria de Cristo. Entonces nuestro ADN espiritual continuamente se va regenerando para llegar a ser como Él. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y permitámonos experimentar en una exposición directa al Espíritu de Jesús. Colosenses 3:10. Cada día podremos considerar una experiencia permanente de evolución hacia la epigénesis o nuevo comienzo del hombre interior, por lo que está sucediendo. Aunque no nos damos cuenta de ello, rápidamente se desarrollan cambios espirituales, así como no percibimos la velocidad a la que gira la Tierra, aunque gira a 1670 kilómetros por hora, no sentimos vértigo por este movimiento. Está oculto a nuestra realidad, así como nuestra renovación en el reposo pasa inadvertida, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Segunda de Corintios 3:18. La gloria de Dios viene a nuestra vida en reposo, anulando la división que existe entre la naturaleza corporal y el hombre espiritual.
Esta gloria viene en aumento en la medida que avanzamos en la ruta del conocimiento de Cristo, porque cuando avanzamos en la intimidad del reposo, recibimos la impartición espíritu-espíritu y entramos en un encuentro personal cara a cara con el Señor. Entonces el velo de los sentidos naturales que nos separaban de Dios se moverá en una constante narrativa celestial. Solo la incredulidad de lo sobrenatural nos podrá alejar para no ver la gloria transformadora. De hecho, cuando nos salimos del abrigo de la fe, estaremos siendo más impactados por las sombras del mundo espiritual caído y no podríamos hacer más susceptibles a lo sobrenatural de las tinieblas que a las bendiciones espirituales, porque las riquezas del cielo están disponibles para aquellos que anhelan percibir la belleza de lo que es espiritualmente real. El caos mental y la turbación de las ideas son tinieblas y oscuridad que nos impiden que podamos ver las realidades espirituales, los diseños del reino de los cielos que nos son revelados a nuestro rostro descubierto. Como ya lo hemos expuesto en otros episodios de este testimonio, todo lo relativo a ver y escuchar espiritualmente está asociado a entrar en su reposo, para esperar en silencio la majestad de Cristo resucitado y contemplar su gloria. Gloria a Dios. Bueno, y todo esto es inteligencia espiritual, que es lo que hemos estado leyendo aquí. Cómo el Señor nos da de su espíritu a nuestro espíritu, una impartición directa, como cuando podríamos estar bajo una radiación divina, ¿verdad? Esa iluminación que vemos allí es la inteligencia espiritual, donde lo que vemos en la imagen es cómo nosotros podemos recibir los razonamientos divinos de Dios, su divino poder, ¿verdad? Mediante la relación íntima que tenemos con Él en el secreto y cómo la incredulidad se convierte en el obstáculo que nos impide ver la gloria transformadora. Entonces, muchas veces podemos estar caminando en sanidad interior y podemos tener momentos de sequedad espiritual si nos alejamos y no entramos en el reposo del Señor. Entonces, una vez nosotros estamos cimentados en Cristo, vamos a poder comprender la importancia de cómo caminar cada día en nuevos niveles de inteligencia emocional e inteligencia espiritual, que es parte de lo que estamos aprendiendo acá y que ha sido realmente nuevo para nosotros, ¿verdad? Porque todos estamos aprendiendo, digamos, de alguna manera lo comprendemos, pero ya hacerlo parte de nuestra narrativa es lo que queremos que eso suceda. Porque obviamente si nos salimos de este diseño de la inteligencia espiritual, ya no tendríamos los beneficios de estas riquezas celestiales que Dios nos quiere entregar a través de esta herencia que es dada a los justos, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos la inteligencia espiritual declarada según Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1, más adelante se las voy a leer, podemos comprender que la inteligencia espiritual es un regalo para los que hemos creído, para los que nos mantenemos entrando en el tiempo de reposo que es Cristo, en la tierra prometida que es Cristo, cuando nosotros entramos en el reino que es Cristo. Cristo es todo en todo, ¿verdad? Es todo en el universo. Entonces, esto se refiere a tener la mente de Cristo. Entonces, como la palabra que está expresando este concepto de inteligencia espiritual es la palabra pronesis, que es un tipo de sabiduría que proviene del Espíritu de Dios y que nos es revelada a nosotros y nos está siendo modelada, ¿verdad? Nosotros estamos siendo, así como veíamos esos diamantes en proceso de fuego, nosotros en la medida en que estamos en el proceso, Dios nos está modelando, ¿verdad? O moldeando para que nosotros crezcamos en la fe. Y esta fe nos lleva a poder nosotros entrar en estos niveles de inteligencia divina, que consisten en que nosotros podamos acceder a un sistema de mayor percepción, ¿verdad? Y esta percepción espiritual nos lleva a que nuestros seres estén siendo iluminados por Cristo.
Así, de esta manera, nosotros vamos a poder entender que este sistema de inteligencia espiritual nos va a llevar a tener un discernimiento para poderlo aplicar a todas las situaciones de nuestra vida cotidiana, en nuestra vida emocional y, por obvias razones, también la vida del espíritu. Pablo está expresando la necesidad de nosotros como creyentes, debemos entenderla y obviamente orar fervientemente para que obtengamos este tipo de inteligencia, porque sabemos que no solamente debemos pedirla para tenerla, porque es un regalo que viene por gracia, ¿verdad? Pero que debemos nosotros pedirla porque sabemos que todo tipo de sabiduría nos es concedida como don, pero la recibimos, dice que si la pedimos, ¿verdad? Entonces, así como Salomón la pidió, nosotros debemos intercederle al Señor para que la revelación venga por el poder de su Espíritu Santo. Entonces, dice aquí que la palabra de Dios ha declarado que si nosotros pedimos sabiduría, Él nos las otorgará abundantemente. Pero la palabra que les quería enfatizar en esta noche es Efesios 1, del versículo 4 al 9, donde allí es donde encontramos esta riqueza gloriosa de la inteligencia espiritual. Dice así: Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos escogió, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí estamos hablando de la paternidad, del amor del Padre, ¿verdad? Que habíamos hablado ya en capítulos anteriores. Entonces, esto también nos prepara para recibir esta inteligencia. Entonces, de acuerdo al amor puro de Cristo, ¿verdad? Que viene por su propia voluntad y para la alabanza de la gloria de su nombre, Él nos hace aceptos, ¿verdad? Nosotros somos aceptos en Cristo, que es el amado, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, a nosotros recibir la salvación y sentirnos aceptados, ¿verdad? Ya no en vergüenza, ya no en condenación, ya no en culpa, ya sintiéndonos salvados por la revelación que tenemos, lo que es la salvación en nosotros, ya nosotros sentimos que el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. De esta manera nosotros podemos entrar en las riquezas de su gracia y así podemos sobreabundar, ¿verdad? En toda sabiduría e inteligencia. Esta palabra, inteligencia, es la que, porque la otra sabiduría también es otro tipo de inteligencia, ¿verdad? Pero en esta inteligencia es donde estamos haciendo énfasis en esta noche, que es la inteligencia del espíritu, donde sabemos que ha sido un misterio de la voluntad de Dios que Él nos ha entregado y que de alguna manera nosotros estamos comprendiendo que con esta inteligencia, ¿verdad? Así como con los otros tipos de sabiduría y de revelación que vienen a nosotros, vienen como un regalo. Pero nosotros, a su vez, al recibirla, estamos en la, digamos, en el compromiso, podríamos decir, tenemos que estar allí en ese deseo vivo de poder esforzarnos, porque nosotros ya estamos facultados para poder recibir estos tipos de sabiduría, pero ahora nuestro interés debe ser poder entrenarnos en ellos para poder llevarlos en el día a día a la práctica. Así nosotros podremos derribar todas las fortalezas, los argumentos que están en nuestra mente, todos los sistemas viejos de paradigmas erróneos que van a poder ser derribados por la renovación de la palabra revelada de Dios a nuestros corazones. Cuando se está ejecutando este poder sobrenatural, vemos cómo esta inteligencia va haciéndose progresiva en nosotros. Y de esta manera estaríamos entrando en el secreto de Dios. Algunas de las maneras de cómo nosotros podemos entrar en el secreto de Dios para poder obtener también allí clamando, orando, intercediendo en meditación profunda, vamos a poder beber de este río de delicias que es la inteligencia espiritual, ¿verdad? Que es parte de lo que este libro está relatando en su segunda
parte, ¿verdad? Entonces, tenemos 3 recomendaciones donde nosotros debemos esforzarnos cada día, y es una, orar meditando, es decir, una oración meditativa en la palabra de Dios, mientras damos honor y honra al nombre de Jesús, reconociendo su hermosura y la hermosura de su santidad. Es decir, entrar por sus atrios con acción de gracias, ¿verdad? Reconociendo todo lo que Él es. Hacer silencio para poder escucharle y obedecerle. Entonces, ¿cómo podríamos obedecerle si no le escuchamos? Entrar en un tiempo de silencio, ¿verdad? Para contemplar la hermosura del Señor, y allí Él se revelará a nuestro espíritu. Entraremos en su presencia, sería la tercera recomendación, y allí vamos a recibir lo que decíamos, impartición de la esencia de su poder, ¿verdad? Y es donde nosotros vemos que la imagen nos da parte de la revelación, y es que yo lo veo como una radiación de poder, ¿verdad? En esa radiación de poder somos impartidos para ser transformados. Amén, amén. Decía que el reposo era energía. También nos llena de fuerza. Así es. Bueno, les hemos mostrado a través de los episodios de la Ruta 11 que hay un camino abierto para que todos podamos ir a contemplar los diseños de Dios para nuestra casa espiritual, entendiendo que solo en las bibliotecas del cielo están disponibles los rollos sagrados para ser leídos por aquellos que somos amantes de las revelaciones, y en ellos reposan los estatutos, los diseños y las directrices que nos han sido dados desde el principio. Con razón ya sé por qué sabes tanto, porque tú vas a la biblioteca del cielo. Hay bibliotecas en los cielos, ¿no? Amén. Pues obviamente tenemos los rollos que ya nos han sido entregados, pero en la biblioteca de los cielos están, digamos, como cómo decodificar las cosas que están escondidas en el secreto de Dios. Gloria a Dios. Yo pensé que eran todos los libros que teníamos acá. No, mi amor, es entrar en el secreto del Señor. Muy bien. Para que cada uno de nosotros pueda conocer la ruta personal que desarrollará para caminar. Te puedes reír, claro, eso es parte de la gloria del Espíritu. Personal que desarrollará para caminar un poder de Dios. Yo también he estado riéndome en varias oportunidades, la gloria del poder divino que nos hace entrar en el reposo. Para caminar un permanente avance hacia la gloria transformadora de Cristo. This meeting is being recorded. De lo íntimo a lo secreto, sin el velo que nos fue quitado cuando se rompió la cortina del templo de arriba abajo, nuestra sanidad y libertad son reales. Pues Cristo mismo se hizo velo, su cuerpo fue hecho velo y el velo fue roto, para que ahora vayamos hacia el camino de lo secreto de la gloria de Dios, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Hebreos 10:20. Para pasar de lo íntimo a lo secreto de Dios es necesario para avanzar del reposo a la espera. Las instrucciones para tomar lo secreto del reino es claro cuando entendemos que Jesús dejó instrucciones a sus apóstoles para hacerles entender que para recibir el gobierno divino es necesario tener la mente de un niño que sabe reposar en brazos de mamá y esperar para ser amamantado. Este niño de pecho carece de la facultad mental de los hombres que, confundidos por el ejercicio de las funciones racionales de su propio sistema de creencias, se separa de lo espiritual y genuino para entrar en un endurecimiento de la conciencia que lo lleva a mitificar, racionalizar y le impide tomar el reino como un niño. Son muchos los diseños que se han implantado en la mente natural que solo recibe y comprende ideas ordenadas
y sistemáticamente reguladas por el sistema de creencias en el que crecimos, además de haber introducido ideas subjetivas y valoraciones personales diametralmente opuestas a las realidades de Dios. Todo ello limita el desarrollo del conocimiento de Dios, como ir a las profundidades de su conocimiento revelado. Por eso es necesario expandir los linderos de nuestros pensamientos para comprender las revelaciones de Cristo, lo escondido de Dios, sus íntimos secretos, pues Él ha deseado que éstas sean leídas en las Escrituras, siendo ellas la palabra profética más segura que nos ha sido entregada a nosotros, sus santos. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amos 3:7. En el secreto de Dios es que realmente somos transformados para ser íntegros. En el secreto de Dios escuchamos y vemos las revelaciones más profundas de los cielos. En el secreto de Dios entramos a un ser, una unidad perfecta con Cristo. En el secreto de Dios somos formados y entrenados para ser sus siervos. En el secreto de Dios recibimos la paternidad y la herencia de los santificados. En el secreto de Dios recibimos la identidad para el sacerdocio. En el secreto de Dios recibimos las llaves que abren las puertas del reino. En el secreto de Dios entendemos los misterios de los secretos escondidos. Los secretos de Dios vienen cuando entramos en su reposo y esperamos en silencio, callando para poder oír su voz en lo íntimo, dicen las Escrituras en Cantares 3:1-4. Una noche, mientras estaba en mi cama, suspiré por mi amado. Suspiraba por él, pero él no venía. Así que me dije, me levantaré y recorreré la ciudad y buscaré por todas las calles y las plazas. Buscaré a mi amado. Entonces busqué por todas partes, pero no lo encontré. Los guardias me detuvieron mientras hacía sus rondas y yo les pregunté, ¿han visto ustedes al hombre que amo? Y apenas me alejé de ellos, encontré a mi amado, lo tomé, lo abracé con fuerza y lo llevé a mi casa. Wow. Bueno, allí en esa última parte donde dice los secretos de Dios vienen cuando entramos en su reposo y esperamos en silencio, callando para poder oír su voz en lo íntimo. Y como realmente allí estaba la amada reposando, ¿verdad? Estaba en el lugar íntimo y no podía hallar al amado, pero impetuosamente en su interior sintió la necesidad de salir hasta hallarlo. Eso es lo que en la intimidad de Dios recibimos. Esa necesidad de buscar la revelación de la mente de Cristo, de sus pensamientos, encontrar sus razonamientos divinos, ¿verdad? Que son razonamientos eternos y perfectos. Allí, en el lugar secreto, cuando nosotros podemos ir a las escrituras, es donde estas escrituras se pueden abrir y donde entonces se abren esos diseños celestiales, ¿verdad? Cuando estábamos acá hablando sobre cómo poder entrar a esos lugares celestiales donde están las revelaciones ocultas de la mente de Dios, ¿verdad? Y obviamente a eso le llamamos información sistematizada celestial o bibliotecas celestiales. Amén, gloria a Dios. De las cuales obviamente estuvimos allí entrando en ese momento de gozo y de risa, de entender y visualizar esas bibliotecas. Entonces podemos entrar en la presencia de Dios para tomar de esa presencia la herencia de estas riquezas inagotables. ¿Qué dice la palabra en Mateo 6:7 en la Nueva Versión Internacional? Que es una instrucción para entrar en el tiempo secreto. Dice que cuando nosotros vamos a orar debemos entrar en nuestra habitación, en nuestro cuarto, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre que está en el secreto. O sea, allí es donde Él está, no simplemente en el secreto de una habitación, sino que Él está en un lugar donde para nosotros ingresar debemos estar en un lugar apacible. Así dice tu Padre que ve lo que estás haciendo en el secreto.
entonces Él te lo recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Bueno, esta es una palabra que nos introduce por esa puerta del lugar íntimo. Y vamos a comprender cómo, a través de entrar en el reposo de Cristo, como el Shabbat, de nosotros poder tener la necesidad de buscar la inteligencia espiritual y también la necesidad de anhelar entrar en la intimidad del secreto de Dios, lo vamos a hacer y esto requiere de un entrenamiento. Nosotros lo vamos experimentando en la medida que lo vamos realizando. Entonces, esto nos habla de 4 niveles donde a través del estudio de las escrituras o del texto bíblico nosotros vamos a poder alcanzar esta comprensión espiritual para lograr niveles de inteligencia divina. Entonces, son 4 niveles y lo vamos a leer rápidamente para que los comprendamos, pero igual están en el material que les apuntamos cada semana. Entonces, el primer nivel se llama Pesha. Es el entendimiento literal cuando leemos las escrituras con su significado básico, ¿verdad? Es decir, lo que el texto dice. Y comprendemos los conceptos que están expresados allí, las enseñanzas, y estas enseñanzas son inspiradoras y nos llevan a seguir ejemplos de rectitud, de moral, sobre las instrucciones de Dios en el contexto en que se estén narrando, contextos históricos, culturales, en fin, cualquier tipo de contexto que estén declarando, ¿verdad? Allí en las escrituras. En el nivel Pesha está la clave para comprender los siguientes niveles de conocimiento. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura y la forma de cómo nosotros nos acercamos a la escritura es inspirada, ¿verdad? Y nos enseña. Entonces, en el nivel Pesha nosotros aprendemos, ¿verdad? Allí recibimos aprendizaje divino, aprendemos a corregir, digamos, malos hábitos, hay corrección de Dios y también Él nos instruye en justicia. Pero el Señor no quiere que nos quedemos allí, sino que vayamos al nivel 2 del estudio de las Escrituras. Es el nivel Remetz. Este nivel es un entendimiento que indaga el texto más profundamente. Es decir, nosotros ya allí nos detenemos a meditar lo que el texto quiere decir y vamos a hacerle preguntas al texto. Por ejemplo, ¿qué están sintiendo los personajes? ¿Por qué un personaje sintió, por ejemplo, hoy que estamos hablando del caso de las 2 personalidades de Marta y María, por qué María estaba tan agobiada y por qué estaba más interesada en los otros asuntos? Entonces allí podríamos encontrar un secreto escondido, ¿verdad? Que nos llevaría a no ser como Marta, sino ser como María. Entonces, preguntarle a los personajes qué están sintiendo, qué decisiones están tomando, por qué las están tomando y las consecuencias positivas o negativas de sus decisiones. Allí estaríamos llegando a un proceso reflexivo de las escrituras, donde llegaríamos a conclusiones que vienen mediante razonamientos deductivos. O sea, que hasta allí estamos meditando y haciendo deducciones y también está involucrada la razón. Dice la palabra en Proverbios 25:2, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar el asunto. O sea, toda esta parte de este nivel tiene que ver con entrar en procesos de preguntas, de investigaciones que hacemos al texto. En el nivel 3, que es el nivel Derash, este nivel va más profundo que los 2 anteriores, y significa escudriñar las escrituras para encontrar el sentido que genuinamente el texto original quiso expresar, es decir, que Dios escondió, ¿ok? Porque sabemos que el Señor dice que Él hablaba en parábolas para que los que tendrían que haber escudriñado, escudriñaran, y el que pudiera oír, oyera, y el que pudiera entender, entendiera. Pero el que no escudriña, pues ni ve, ni oye, ni entiende. Entonces el Señor quiere que entremos a escudriñar para encontrar el sentido que el texto de Dios, es decir, Dios mismo por su palabra quiso expresar. Este es un estudio que implica creatividad, ¿verdad? Profundidad y también la investigación.
Mediante esto, nosotros examinamos diligentemente los textos bíblicos. Para ello debemos también ir a los lenguajes originales escritos, ¿verdad?, por los, digamos, los escritos más antiguos de los textos bíblicos, y allí vamos a encontrar realmente el significado de las palabras en su contexto original. Es decir, la connotación que estas palabras tienen, sin que de pronto hayan sido cambiadas, porque muchas de las traducciones bíblicas que nosotros leemos ponen sinónimos que no dan el contexto real que el Señor quiso expresar. Entonces tenemos que ir a esas fuentes originales. Dice también que en este nivel se debe buscar siempre que la palabra sea interpretada por la palabra. Es decir, nosotros no estamos haciendo una interpretación del texto a lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí?, sino que nosotros debemos permitirle que la palabra sea la que le dé el contexto original a la enseñanza que nosotros queremos recibir. Para esto, entonces, vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 39 de la Reina Valera contemporánea, que dice: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Imagínense si nosotros no llegáramos al nivel de Rash. ¿Cómo podríamos encontrar en la palabra el testimonio de Cristo, la mente revelada de Cristo que está cuando escudriñamos las escrituras? Y el último nivel, que es el nivel SOT, es ir a la comprensión más allá de lo escrito. Es decir, vamos a entender los mensajes ocultos que están en la palabra de Dios, los secretos de Dios, que como lo leíamos antes de terminar, son los que son revelados. Dice que el Señor no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Y sabemos que el Señor ahora nos ha llamado a todos como un cuerpo de reyes y sacerdotes que también ejercemos el don profético. Entonces, sabemos que en Cristo está toda la revelación de la profecía. Entonces sabemos que el Señor ha ocultado algunas cosas en las Escrituras. Y allí, si nosotros hacemos esa búsqueda, digamos, una búsqueda consciente, una búsqueda, digamos, con todo este nivel de creatividad y de deseo, porque realmente es un deseo de querer buscar y escudriñar lo profundo de Dios. Entonces vamos a encontrar esos secretos escondidos. Dice la palabra en Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de la ley. O sea que todo lo que nosotros trabajamos y dejamos de alguna manera revelado en algo, estamos transmitiendo esta herencia gloriosa a nuestras generaciones, que son las cosas reveladas de Dios que están escondidas y que en este tiempo el Señor quiere revelarlas a su pueblo. Entonces, cada uno de estos niveles tiene una importancia clave, porque sabemos que leer las Escrituras siempre nos va a dar un entendimiento para conocer todos los profundos pensamientos de Dios, pues toda la palabra en sí ya tiene poder para transformarnos, ¿verdad? Por el lavamiento de la regeneración que tiene la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Pero si nosotros vamos al poder que nos está dando hoy esta revelación de entrar en los secretos de Dios, en lo íntimo de Él, y escudriñamos los diferentes niveles de los que hoy estamos hablando, entonces vamos a poder llegar a un nivel de revelación mayor, y allí estaríamos entrando en niveles de inteligencia espiritual que nos abrirán un camino profundo para conocer las verdades del reino de los cielos y poder caminar en la ruta para entrar en el secreto de Dios, en lo íntimo de esta revelación, donde podremos conocer la verdadera obra de Cristo, ¿verdad? Que decimos que mucha obra de lo que Él ya ha revelado, ¿verdad? Es para los hijos, y que obviamente nos quiere dar más de ello, más, porque hay más secretos que están allí para este tiempo. Entonces vamos a querer nosotros ir por esa herencia que es rica y maravillosa, llena del poder divino. Amén, así es. Entonces ahora seguiríamos a la oración ya de este capítulo.
Ok, bueno, habiendo terminado ya esta última parte que es de regreso al Edén y hablamos de epigénesis, que es ir al origen, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros vamos en una ruta hacia el este, donde quedaba el Edén, es donde nosotros podemos encontrar la revelación de esas cosas primeras, ¿verdad? Donde el Señor nos creó desde antes de la fundación del mundo. Y bueno, Padre, queremos entrar en este momento